¿Te llegó la transferencia que te hice el mes pasado? Eso fue lo primero que dijo mi nuera cuando cogió el teléfono. Ni un hola, ni un ¿cómo estás, Antonio? Solo eso. Yo había llamado para preguntar por la gran inauguración de la panadería. Mi hijo Raúl llevaba casi 2 años planeándola. Yo había puesto 240.000 euros de mi propio bolsillo. Dinero que había ahorrado durante 31 años trabajando en la Concejalía de Urbanismo y Obras Públicas en Zaragoza. Dinero que había guardado discretamente después de que su madre falleciera porque Raúl había venido a mí con un plan de negocios y los ojos llenos de esperanza, y yo había pensado, ¿para qué otra cosa lo estoy ahorrando? Así que cuando llamé aquel martes por la tarde a principios de marzo, y mi nuera Celia contestó en lugar de Raúl, supuse que era una de esas cosas que pasan. Él probablemente estaría hasta los codos de harina o discutiendo con un contratista sobre los conductos de ventilación. Le pedí que le avisara de que había llamado y luego, casi como si se me acabara de ocurrir, le pregunté cuándo estaba programada la inauguración. Hubo una pausa que duró un instante de más. Ah, dijo ella. Fue el sábado pasado. Me senté. Estaba de pie en mi cocina cuando lo dijo, y tuve que tantear detrás de mí para encontrar la silla. El sábado pasado, repetí. Sí, hicimos algo pequeño, solo amigos íntimos y algunas personas del barrio. Raúl quería mantenerlo discreto. No dije nada por un momento. Estaba haciendo cálculos en mi cabeza, no sobre dinero, sino sobre años. Raúl tenía 34 años. Yo lo conocía desde hacía 34 años. Había conducido 4 horas hasta el Hospital Miguel Servet la noche que nació porque su madre se había puesto de parto antes de tiempo y yo estaba en Huesca por trabajo. Había sido el entrenador de su equipo de fútbol hasta que cumplió los 12. Había sido su avalista en el contrato de alquiler de su primer piso cuando tenía 22. Había firmado una transferencia por 240.000 euros hacía 18 meses y se la había entregado al otro lado de la mesa de mi propia cocina mientras me contaba su sueño. Y, por lo visto, yo no estaba entre sus amigos íntimos. Celia, dije con cuidado. ¿Estaba yo invitado? Otra pausa. Raúl pensó que te resultaría estresante. Ya sabes, con toda la gente. Con toda la gente, dije. Solo quería que fuera relajado, éramos apenas unos 40 invitados. Le di las gracias y colgué. Luego me quedé sentado en esa silla de la cocina durante mucho tiempo sin moverme. Quiero ser preciso sobre quién soy porque creo que importa para entender lo que vino después. Me llamo Antonio Vargas. Tengo 63 años. Me jubilé hace 2 años de mi carrera en obras públicas. Pasé la mayor parte de mi vida laboral asegurándome de que los puentes y pasos elevados fueran estructuralmente seguros, lo que significa que estoy capacitado profesionalmente para identificar la diferencia entre algo que parece estable y algo que realmente lo es. No soy un hombre dramático. No discuto en las cenas familiares. No envío mensajes de texto largos y enfadados. Cuando algo me molesta, tiendo a quedarme callado y pensar. Así que me quedé callado y pensé. Raúl había empezado a hablar de la idea de la panadería cuando tenía unos 31 años. Siempre le había encantado hornear, algo que heredó de su madre, Carmen, que había fallecido de cáncer de ovario cuando él tenía 27. Fue un duelo muy duro para los dos. Raúl y yo nos habíamos unido más después de eso, o eso creía yo. Hablábamos por teléfono cada semana o 2. Me visitaba en Tarazona en Navidad y normalmente una vez en verano. Cuando me dijo que quería dejar su trabajo como contable y abrir una panadería y pastelería de especialidad en el barrio de Chamberí en Madrid, pensé que era valiente. Inusual tal vez, pero valiente. Celia había entrado en escena unos 3 años antes. Tenía 30 años, trabajaba en marketing y era, lo diré claramente, una persona muy refinada. Siempre sabía qué decir en cada momento. Recordaba detalles, mi cumpleaños, que tomaba el café solo, que una vez había mencionado que prefería escuchar Radio Nacional en lugar de las emisoras comerciales. En su momento, esto me pareció un gesto atento. Más tarde, lo entendí de otra manera. Los 240.000 euros se estructuraron como un préstamo personal. Raúl y yo lo habíamos discutido como adultos.
Me había enseñado un plan de negocios que era, francamente, más exhaustivo que algunas propuestas de presupuestos municipales que yo había revisado. Acordamos un calendario de pagos, cantidades mensuales modestas una vez que el negocio empezara a dar beneficios, con un acuerdo formal por escrito que su gestor ayudaría a redactar. Transferí el dinero en 2 plazos. Todavía tengo los extractos bancarios. Lo que no tenía, resultó ser, era ni idea de lo que había estado sucediendo en los 8 meses desde la segunda transferencia. El lunes después de la llamada de Celia, conduje hasta Madrid. No le dije a Raúl que iba. Aparqué en la calle y caminé hasta la panadería, que estaba en un tramo tranquilo de Chamberí, un barrio que siempre me había gustado. Las tiendas de ultramarinos de toda la vida se mezclaban con las nuevas cafeterías y librerías. El local tenía un cartel pintado a mano que decía Vargas y Cia. Panés Artesanos, mi apellido. Me quedé fuera un momento mirando ese cartel. Una chica en el mostrador me dijo que Raúl estaba en la parte de atrás. Esperé. Cuando salió y me vio, algo cruzó por su rostro. No era exactamente culpa, ni exactamente sorpresa, algo intermedio. Papá, dijo, qué inesperado. Lo es, acepté, para ambos, me imagino. Fuimos a una cafetería calle abajo porque, según explicó Raúl, la panadería era demasiado ruidosa con los hornos funcionando. Me di cuenta de que no me invitó a sentarme en una de sus propias mesas. Le pregunté directamente por qué no me habían invitado a la inauguración. Me dio una versión de lo que había dicho Celia. Que podría resultarme abrumador. Que quería que fuera discreto. Que en realidad solo era una apertura no oficial. Que habría un evento más grande más adelante. Cada frase salía con fluidez, lo que me indicó que estaban ensayadas. Raúl, le dije, te di 240.000 euros. Lo sé, papá. El acuerdo por escrito que se suponía que tu gestor iba a redactar. Llevo 14 meses esperando eso. Miró su café. Hubo retrasos. El gestor tuvo unos problemas personales. Ha sido un año complicado. Asentí lentamente. ¿Cuánto de los 240 se ha gastado? Levantó la vista. Casi todo. Quiero decir, los costes iniciales fueron más altos de lo proyectado. ¿Cuánto queda? Quizá 12.000 o 13.000 euros. Asentí de nuevo. Cogí mi café. Dije, vale, hablemos del plan de pagos. Dijo que me enviaría algo a finales de mes. Conduje de vuelta a Tarazona y empecé a hacer algunas llamadas. La primera fue a mi amigo Diego Navarro, que había sido abogado mercantilista en Majadahonda durante 25 años antes de jubilarse. Le expliqué la situación. Me dijo que sin un contrato de préstamo firmado, recuperar el dinero en los tribunales sería complicado pero no imposible. Las transferencias bancarias creaban un rastro documental y si tenía alguna comunicación por escrito en la que Raúl reconociera el dinero como un préstamo en lugar de una donación, eso ayudaría considerablemente. Revisé mi correo electrónico esa noche. Tenía 3. En uno de ellos, enviado unas 2 semanas después de la segunda transferencia, Raúl había escrito, gracias de nuevo, papá. Arreglaremos el calendario de pagos en cuanto termine la reforma. Eso fue hace 16 meses. La segunda llamada fue a mi sobrino, Sergio, que tenía 38 años y trabajaba en auditoría forense en Valencia. Le pedí como favor si podía ayudarme a entender a dónde podían ir a parar 240.000 euros durante la reforma de una cafetería de 18 meses en Madrid. Me devolvió la llamada 4 días después con algunas observaciones que eran, como él mismo dijo, interesantes. Los costes de la reforma eran reales y sustanciales, pero también había una serie de transferencias de la cuenta del negocio a una cuenta conjunta personal, la de Raúl y Celia, que eran más difíciles de clasificar. Sergio no podía decirme exactamente para qué eran esas transferencias, pero el patrón era irregular. Cantidades grandes, fechas desiguales, ninguna correlación obvia con los hitos de la obra. Podría ser legítimo, dijo Sergio con cuidado. Gastos personales que se mezclaron con los del negocio. Suele pasar. Pero, dije, el total transferido de la cuenta del negocio a la cuenta conjunta durante 14 meses es de unos 68.000 euros.
Anoté 68.000 euros. Aún no le dije nada a Raúl. Mantuve nuestras llamadas telefónicas con normalidad. Pregunté por la panadería. Pregunté cómo había ido el primer fin de semana. Le escuché describir su programa de masa madre con genuino entusiasmo porque, al margen de todo lo demás, realmente amaba este trabajo. Podía notarlo, pero ahora prestaba atención de una manera que no lo había hecho antes. Unas 6 semanas después de mi visita, Celia me llamó de nuevo. Esta vez fue más cálida. Me preguntó cómo estaba, mencionó que tenía intención de llamarme, dijo que Raúl había estado tan agobiado con la panadería que las comunicaciones se habían quedado en el olvido. Esperaba que no estuviera molesto por haberme perdido la inauguración. Dije que estaba bien. Entonces dijo, Antonio, hemos tenido un pequeño problema de liquidez. La máquina de café Espresso necesitaba una reparación que no esperábamos, y hay que pagar a un proveedor. Nos faltan unos 8.000 euros este mes. ¿Habría alguna posibilidad de que pudieras? Dejé que el silencio se prolongara unos segundos. Celia, dije amablemente. Me encantaría ayudar. ¿Puedes enviarme las facturas de la reparación de la cafetera y del proveedor? Una breve pausa. ¿Puedo pedirle a Raúl que las recopile? Sería estupendo. Y ya que está, ¿puede enviarme también el borrador del contrato del préstamo? Creo que eso debería estar solucionado antes de que hablemos de cualquier cantidad adicional. Ella dijo, por supuesto, faltaría más. Le diría a Raúl que se pusiera con ello de inmediato. Las facturas nunca llegaron. El contrato nunca llegó. 3 semanas después, volvió a llamar. Esta vez, la cantidad era de 11.000 euros y la historia trataba sobre una cámara frigorífica. Le dije lo mismo. Envíame las facturas. Envíame el contrato, dije. Por supuesto, dijo ella, y nunca volví a saber de ella. Quiero dejar claro que durante todo esto, no estaba enfadado de la manera que algunos podrían esperar. Principalmente estaba triste. Hay algo muy particular en el dolor de darte cuenta de que alguien a quien quieres ha estado tratando tu confianza como un recurso que administrar en lugar de una relación que cuidar. Había sentido algo parecido una vez hace muchos años y reconocí la forma de ese dolor. Pero también estaba, y creo que esta es la parte que a algunos les sorprende, lejos de rendirme. Mi hijo no es una mala persona. Quiero decirlo claramente. Es una persona que se metió en una situación en la que el camino de menor resistencia era mantener las cosas ambiguas y esperar que yo siguiera siendo paciente. Creo que Celia fomentó ese camino, pero también creo que Raúl eligió recorrerlo y esa era su responsabilidad, no solo de ella. Lo que llegué a entender lentamente durante esas semanas de observación silenciosa fue que Raúl se había contado a sí mismo una historia en la que realmente no había hecho nada malo. El dinero acabaría devolviéndose. El contrato acabaría firmándose. Solo había necesitado tiempo y flexibilidad. Y en su versión de la historia, yo era un jubilado con más dinero del que necesitaba, que le quería y que al final cedería. Tenía razón en que le quería. Se equivocaba en todo lo demás. A finales de abril, Raúl me llamó, de hecho me llamó el primero, lo cual era inusual, y dijo que había estado pensando y que quería que nos sentáramos a tener una conversación real sobre el préstamo y el plan de pagos. Sonaba sincero, aliviado, casi como si se hubiera estado preparando para ello. Sugirió que bajara a cenar el sábado siguiente. Dije que me parecía bien. Me alegraba de verdad que hubiera dado el paso. Lo que no mencioné fue que, para entonces, tenía una carpeta en la mesa de mi cocina que contenía la cadena de correos electrónicos con su reconocimiento del préstamo, un resumen de Sergio sobre las transferencias de la cuenta. Una carta de Diego detallando mis opciones legales y una copia impresa del plan de negocios original que Raúl me había dado, el que tenía el calendario de pagos detallado que nunca se había materializado en un contrato real. No lo llevaba a la cena para atacarle. Lo llevaba porque había aprendido en 31 años de obras públicas que no te presentas a una evaluación estructural sin tu documentación. Llegué a su casa en Hortaleza a las 6 de la tarde de un sábado de finales de abril. Era una casa bonita que habían comprado el año anterior, un chalet adosado en una calle tranquila, y yo también había ayudado con eso. No económicamente,
pero sí con consejos y un par de fines de semana ayudándoles a revisar el informe de la inspección técnica. Recordaba haberme alegrado por ellos. Celia preparó pasta. Nos sentamos en el comedor y hablamos de la panadería, del barrio, de un documental que Raúl había visto, sobre el cultivo de trigo candeal autóctono en Castilla y León. Fue casi normal. Dejé que fuera normal durante un rato. Raúl seguía rondando el tema para luego desviarse de él, y yo le dejé dar vueltas. Después de cenar, cuando Celia se había levantado para recoger los platos, Raúl dijo, «¿Entonces, lo del préstamo?» «Sí», dije. Tenía una propuesta. Empezarían a pagar en julio, dijo. Cantidades pequeñas para empezar, 250 euros al mes, que irían aumentando a medida que el negocio creciera. Sabía que no era mucho, pero el primer año siempre era el más difícil para un nuevo negocio de alimentación. Le miré durante un momento. A 250 euros al mes, tardarían 80 años en devolver 240.000 euros, sin contar los intereses. Raúl, dije, quiero enseñarte algo. Abrí la carpeta. No levanté la voz. No le acusé de nada. Simplemente fui revisando los documentos. El correo electrónico de confirmación, el resumen de Sergio de las transferencias bancarias, la carta de Diego. Puse cada página sobre la mesa en orden, de la misma manera que solía presentar informes al ayuntamiento, tranquilo, objetivo, claro. Celia había vuelto de la cocina y estaba de pie en el marco de la puerta. Me dirigí a ella y le pedí que se sentara porque esto también le concernía. El rostro de Raúl pasó por varias etapas, sorpresa, luego una actitud a la defensiva. Después, lentamente, algo que parecía que eventualmente podría convertirse en vergüenza si se lo permitía. Los 68.000, dije. No os estoy acusando de robo. No sé para qué fueron esas transferencias, pero necesito entenderlas antes de que hablemos de ningún plan de pagos. Celia empezó a decir algo. Levanté una mano suavemente, no con desdén, y dije, por favor, déjame terminar. Les dije que no estaba allí para dinamitar la familia. No iba a llamar a los abogados por la mañana ni a enviar un requerimiento judicial a la panadería. Lo que iba a hacer era dejarles copias de todo lo que había en esta carpeta. Y les iba a dar 2 semanas para que volvieran a mí con una contabilidad completa de los 68.000 euros y una propuesta de pago que fuera realista, es decir, algo que reflejara la cantidad real adeudada y un calendario que fuera proporcional a la misma. Si hacéis eso, dije, lo resolvemos entre nosotros como una familia. Si no lo hacéis, Diego empezará a hacer llamadas. Recogí mis originales, los volví a guardar en la carpeta y dejé sus copias sobre la mesa. Le di las gracias a Celia por la cena. Abracé a Raúl, un poco tenso, pero le abracé, y conduje de vuelta a Tarazona. Las 2 semanas fueron difíciles. Raúl me llamó el 4.º día y la conversación fue dura. Lloró, algo que yo no esperaba, y eso me resultó más difícil de manejar que la ira para la que me había estado preparando. Me dijo que los primeros 6 meses habían sido más caros de lo proyectado, que Celia había estado usando la cuenta conjunta para cubrir algunas deudas personales que arrastraba antes de casarse, que a él le había dado demasiada vergüenza contármelo. Que se había repetido a sí mismo que lo solucionaría antes de que yo me diera cuenta. Dijo que sabía que estaba mal. Lo dijo más de una vez. Escuché. Hice preguntas. No ofrecí absolución, pero tampoco ofrecí condena. El día 11, me enviaron un documento, uno de verdad, con formato, presenciado por un notario, una contabilidad completa de los 68.000 euros, que resultaron ser la deuda de la tarjeta de crédito de soltera de Celia. El préstamo de un coche y la factura médica de una cirugía dental que había tenido la primavera anterior. Había un calendario de pagos para la totalidad de los 240.000 euros a razón de 800 euros al mes, con una disposición para que las cantidades aumentaran a medida que crecieran los ingresos del negocio y una cláusula que establecía que mi parte del préstamo podía convertirse en una pequeña participación de capital en la panadería a mi discreción. No era todo lo que podría haber deseado, pero era honesto y era suyo. Lo habían redactado, firmado y llevado ante notario. Firmé mi copia y se la devolví. Raúl y yo hemos tenido unos meses cuidadosos desde entonces.
No tensos exactamente, pero cuidadosos, de la forma en que lo eres con un hueso que ha sido colocado tras una fractura. Sabes que aguantará. Simplemente eres consciente de él de una manera que antes no lo eras. Hablamos por teléfono más o menos una vez a la semana. Me cuenta sobre los nuevos productos. Está desarrollando un pan de centeno con miel local del que se siente particularmente orgulloso. Una masa hojaldrada en la que lleva meses trabajando. El mes pasado, me envió una caja con cosas de la panadería empaquetada con suficientes bolsas de hielo como para que llegaran en perfectas condiciones a Tarazona. Había una nota dentro que solo decía, sigo aprendiendo. Gracias por no rendirte. No soy tan ingenuo como para decir que todo está arreglado. Celia y yo somos cordiales pero no cercanos. Y creo que esa es probablemente la temperatura adecuada por ahora. Ella tomó decisiones que me resultaron difíciles de perdonar. Y creo que ella lo sabe. Y creo que en cierto nivel me respeta más por no fingir lo contrario. Lo que quiero decir para cualquiera que esté en la posición en la que yo estuve, porque sé por la cantidad de personas que me han escrito sobre situaciones como esta que no es infrecuente. Es esto, el dinero dado a la familia y el amor pueden convertirse en la fuente de un daño enorme cuando no se tratan con la misma claridad que aportarías a cualquier otra transacción seria. Esa no es una forma fría o transaccional de querer a tus hijos. En realidad es la forma más respetuosa. Dejar las cosas en el aire y sin escribir no protege la relación, crea las condiciones para que la relación se pudra silenciosamente desde abajo. Lo más difícil que tuve que aceptar fue que la disposición de mi hijo a dejar que las cosas siguieran siendo ambiguas era en sí misma un tipo de respuesta. No una respuesta definitiva, no una irreversible, pero sí una respuesta. Y responder a eso de forma clara, tranquila, documentada, sin dramas, pero sin rendirme, fue lo más honesto que podría haber hecho por los dos. Tengo 63 años. Tengo un hijo. Me gustaría sentarme a su mesa durante todos los años que me queden de vida. Esa es exactamente la razón por la que conduje hasta Madrid con una carpeta de documentos en lugar de fingir que la llamada telefónica nunca había ocurrido. Hay una versión de esta historia en la que no dije nada, seguí siendo paciente y me dije a mí mismo que eso era amor. Conozco esa versión. He visto a otras personas vivirla. El dinero desaparece, y finalmente, también lo hace la relación, porque no puedes construir nada duradero sobre una base de educada deshonestidad. Yo elegí una versión diferente. Me costó una primavera más dura de lo que me hubiera gustado, pero sigo siendo su padre. La panadería sigue abierta. Y el sábado pasado a esta hora, esta vez sin invitado, me senté en una mesa en Chamberí y comí el mejor pan de masa madre que he probado en mi vida. Y vi a mi hijo trabajar y pensé, merece la pena tomarse la molestia de hacer las cosas bien.